Hermanos, vamos al libro de 1 Timoteo, capítulo 1, versos 12 al 16. 12 al 16. Primera Timoteo 1, 12 al 16. ¿Lo tienen? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Señor, en esta hora, Padre Santo, aquí estamos en tu nombre, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor, reconociendo que, Señor, necesitamos tu palabra para que seamos alimentados espiritualmente, Señor, de parte de ti, bendito Dios, Señor. Y sabemos que no estamos, Señor, juntándonos todos los hermanos, Señor, como lo hacíamos antes, pero aquí estamos en esta hora, Señor, y pedimos que seas tú, Señor, hablando a mis hermanos, Señor, que sean pocos, pero, Señor, que esa palabra pueda ser recibida y pueda ser también, Señor, expresada y predicada como tú quieras, bendito Dios, Señor. Úsame, Padre Santo, como tú quieras, Señor, como sea tu voluntad en esta hora. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, traigo un tema que se llama ministro débil, fortalecido. Ministro débil, fortalecido. Hermanos, es erróneo cuando un padre que le dice a su hijo: un hombre no debe llorar, sea hombrecito y no se deje de nadie, no sea débil. Es un error, hermano, cuando un padre de familia le dice esto a un hijo de él, y más cuando es un varón. Lo que pasa con esto es que va formando un carácter no apropiado para el niño, para el jovencito. Esto puede formar un carácter arrogante, altivo y aún también violento. Muchas de las veces, hermano, crecen con una mentalidad pensando, creyendo que nadie puede hacer nada con ellos, o que son, digamos, que no pueden ser vencidos de ninguna manera. En mis años escolares, yo veía cómo los jugadores del básquetbol y del fútbol americano eran tan arrogantes, altivos y orgullosos. Y no solo eso, sino que aún yo podía ver que aún los padres a veces eran peores que los hijos, porque esos jovencitos eran, hermanos, instruidos por sus padres, y ellos les inculcaban estas cosas a sus hijos, y eso no es bueno. Muchas de las veces, hermanos, los mismos padres forman a esos jovencitos o a sus hijos rudos, violentos, implacables. Los hacen duros de corazón con los consejos que les dan. Y sabemos que no es la consejería que viene de parte de Dios. No es la palabra de Dios que les inculcan a estos jóvenes, a estos niños. Y les dicen: un hombre no debe llorar. Y eso es, hermano, un grave error. Pero las Escrituras nos muestran lo contrario. A través de ellas podemos ver a hombres que lloraron, hermano, que aún eran quebrantados por causa del dolor y de la aflicción. Dios no prohíbe a un hombre, a un jovencito, que no llore o que no sea quebrantado, sino que aún los más hombres grandes de Dios, hermanos, lloraron y clamaron a Dios. Podemos ver a José al momento de él encontrarse con sus hermanos, después que él fue aborrecido por ellos y después que ellos lo vendieron. Dice la palabra que él lloró. En Génesis 43:30 dice: entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar.
y entró en su cámara y lloró ahí. El apóstol Juan en Apocalipsis 5, 3 al 4 dice: y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Puede ser un lloro de gozo o puede ser un lloro de quebranto. Los hombres de Dios hicieron esto. Aún el rey David pasó por angustia, pasó por aflicción, y él lloró y clamó al Dios de los cielos por su socorro. Aún el mismo Jesús, hermano, lloró cuando Lázaro murió. Amén. Un lloro de dolor, porque él lo conocía a Lázaro. Así que Dios no prohíbe que el hombre se exprese. No prohíbe Dios que el hombre, hermano, exprese sus sentimientos. Sino más bien que Dios, hermano, busca del hombre, de aquel que es su hijo, que venga ante su presencia con un corazón contrito y humillado. Pero el hombre, el ser humano, el que no conoce de Dios, hermano, le dice a su hijo: no debes llorar. Los hombres no lloran. Pero eso es, hermano, una falsa enseñanza. Los hombres de Dios, hermano, tienen el derecho de llorar. Y bien conocemos la vida de Saulo, hermano. Conocemos la historia de Saulo de Tarso. Conocemos, hermano, que él después llegó a ser el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Las escrituras nos dicen que él era un perseguidor de la iglesia, un hombre religioso que odiaba a los cristianos y que él tenía aún también, hermano, autoridad para hacer todo tipo de mal en contra de ellos. Lo podemos ver en Hechos 9, 13 al 14. Hechos capítulo 9, versículos 13 al 14. Dice: entonces Ananías respondiendo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aquí está hablando Ananías con el Señor, diciéndole que él había escuchado mucho de este hombre, Saulo de Tarso, de acerca de este hombre, cuántos males había hecho a sus santos en Jerusalén. Y dice el 14: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Era un hombre con autoridad. Tener permiso para perseguir a la iglesia. Tener permiso de perseguir a los santos del Señor, a los cristianos. Pero llegó a un punto donde Dios lo debilitó con un propósito. Dios lo quebrantó. Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí está hablando a Saulo de Tarso. Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso. Y aquí entró un temor hacia Saulo de Tarso. Un temor y temblor. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Dice el 12, versículo 12. Y el 7 dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad voz, mas sin ver a nadie. Ellos escucharon una voz, pero no vieron a nadie. Si aquí llegó un hermano, un punto a la vida de Saulo, que él fue quebrantado, que él fue afligido. Después de que fue un hombre fuerte, perseguidor de la iglesia, fue debilitado en ese momento. ¿Y quién lo hizo? Dios mismo lo hizo, Jesús lo hizo. Regresamos a 1 Timoteo. Capítulo 1, versículo 12.
Dice, doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ahora leamos de esta manera. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, al que me fortaleció. Le da gracias. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Por qué es quien le da gracias? Aquí Pablo está dando gracias a Jesucristo por haberlo, hermano, fortalecido en medio de todo lo que él había pasado. Y es obvio que cuando una persona pasa por alguna prueba es cuando requiere fortaleza. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 30. Dice, son ministros de Cristo, como estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, dice, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Cuánto pasó el apóstol Pablo? Muchos peligros. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto era el dolor más fuerte que tenía Pablo, me imagino. La preocupación por las iglesias que él había fundado de parte de Dios. A pesar de lo que él había pasado, los azotes, los peligros, el encarcelamiento, hermano, dice, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El bienestar de los hermanos, el bienestar de los cristianos. Eso agolpaba a Pablo cada día. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Y dice el 30, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Tal vez personas que no conocen del Señor o las Escrituras dirán, ¿cómo es que alguien se va a gozar? ¿Cómo es que alguien va a tener gozo cuando pasa por todo esto? Una persona sin el Señor no podrá tener el gozo si pasa esto. Es necesario estar en Cristo para, hermano, estar gozosos de todo tiempo. Amén. Y por eso es que el apóstol Pablo le da gracias a Jesús, porque Él le dio la fortaleza a través de todo esto. A pesar de lo que Él pasó, le dio gracias. Amén. Esto es, hermano, el opósito de gloriarse por terminar una carrera exitosa, por ser el empleado del mes, por ser aún el mejor trabajador del año, o el mejor jugador de la temporada de deportes. Cuando alguien pasa por eso se gloria a uno, ¿verdad? Le da gusto, le da gozo. Pero lo que Pablo sufrió, hermano, ¿quién se puede imaginar esto? Gloriarse, tener gozo cuando una persona pasa por todo esto, es azotado, encarcelado, pasa frío, hambre, peligros. Aún Pablo era débil, pero en eso él se gloriaba. Amén. Ahí es donde él se gloriaba. Y en ningún momento Pablo se quejó o renegó de ello, sino que él, hermano, dio gracias al Señor. Él le dio gracias en todo tiempo. Porque hay cristianos, hermanos, que viven quejándose en todo tiempo.
Hay cristianos que se viven la vida quejándose, hermano, y renegando de todo. Cristianos sin gozo, débiles en la fe. Y cuando hablo de esto me refiero a que hay personas que nunca han madurado para crecer en el sentido de servirle al Señor. Hay personas cristianos que están estancados y no crecen espiritualmente. Porque ven cosas en la iglesia y se quejan solamente. Y no tienen, hermano, la mirada puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Sino que tienen la mirada puesta en los hermanos. Y por eso es que eso trae queja en todo tiempo. Hay cristianos que prefieren ser servidos y prefieren tomar el lugar del Señor y no el lugar del servidor. Y viven sus vidas amargas. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién dijo esto? Jesucristo dijo esto. Y podemos ver también que el apóstol Pablo también dio su vida, hermano, aún por rescate de las almas que estaban perdidas, que no conocían al Señor. ¿Para qué? Para llevar el Evangelio a los gentiles, a los que no eran parte del pueblo de Dios. Él dispuso su vida. Él dispuso su vida. Pasó por el peligro, por el frío, por el hambre, para que otros pudieran escuchar el Evangelio. Pablo estuvo dispuesto a morir por los perdidos, al igual que nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de su debilidad era fuerte, pero no por sus propias fuerzas, sino que el amor hacia Cristo era lo que lo fortalecía, hermano. El amor hacia Cristo es lo que lo mantenía de pie. 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo. ¿En qué? En las debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy, dijo Pablo. Amén. Cuando soy débil, fuerte soy. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Él, hermano, estuvo dispuesto para sufrir. Déjenme aclarar algo, hermano. Cuando un creyente reconoce que sin Cristo no es nada, el Señor lo tiene por fiel, por confiar solamente en Él, en Cristo. Pero si Dios ve que tú solamente confías en tu trabajo, en el dinero, en tus propias fuerzas, en tus méritos, no te tendrá por fiel. Amén. Porque dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12, doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Pablo dice, el que me consideró digno de confianza. ¿Para qué o de qué forma? Dice Pablo, poniéndome en el ministerio para servirle. El ministerio, la obra es para servir al Señor. No es para nosotros ser servidos. Es para servir al Señor. Servir a los hermanos. Servir al necesitado. Al débil en la fe. Somos siervos solamente. Amén. Somos siervos. Pablo bien sabía que Dios lo había elegido con un propósito. No su propósito, sino el de Dios. Hechos 9. (15 al 16). Y aquí habla una palabra que le dijo el Señor a Ananías. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí le dijo esto. Ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Qué es un instrumento? Un instrumento
instrumento, hermano, una herramienta, es útil para algo necesario. Pablo era un instrumento necesario en las manos del Señor. Debía ser útil en la obra. Amén. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que aquí está diciendo que Pablo iba a servir al Señor. Iba a servirle. ¿En qué forma? Llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Y aún a través del servicio dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. A ver, podemos ver que el servicio y el sufrimiento va de la mano en la obra del Señor. Es el servir y padecer. Eso es el ser cristiano. Eso es ser hijo de Dios. Servir y padecer. Hermanos, ustedes han sido elegidos por Dios para ser útiles en la obra. Dios no te ha llamado, mi hermano, para ser un inútil, un bueno para nada. No, Dios te quiere usar a su manera, a su tiempo, como Él quiere. Dios no quiere que estés solamente sentado. Dios no quiere que solamente seas un cristiano que esté estorbando a otros, que solamente vive por vivir, sino más bien que el vivir para ti sea Cristo y el morir sea ganancia. Amén. Y recordemos que de Dios es la obra. De Dios es la obra. Dios es quien pone y Dios es quien quita. Amén. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es Dios quien hace esto. Hoy en día hay hombres que desean un ministerio y se ponen ellos mismos en un ministerio como si Dios los hubiese puesto, como si Dios los hubiera llamado a ser ministros. Hay hombres que ellos mismos se ponen y esos ministerios no permanecen. ¿Por qué? Porque no está el respaldo de parte de Dios en sus ministerios. Amén. Al igual que cuando una persona quiere comenzar su propio negocio, sin un buen plan financiero, si no hay dinero, no hay éxito. Si no tienes un buen fundamento, tu negocio se va a derrumbar. Si tu ministerio no está fundado en Cristo Jesús, sin el respaldo del Señor, tu ministerio también va a derrumbar. Mateo 7, 24 al 27. Vamos ahí. Mateo 7, 24, 27. Habla de los dos cimientos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿A cuál hombre? ¿A quién? Al que oye estas palabras y las hace. No solamente escuchar, sino aún también hacer. Ser hacedores de la palabra, no oidores. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está la diferencia. El que oye y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó sobre casa, sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra ella, con aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Amén. Y así hay ministros, hombres prudentes, y también hay hombres, pastores, líderes,
que son insensatos. Amén. Amén. Para que Dios tenga a alguien por fiel, esa persona debe de ser alguien prudente y no insensato. Una persona prudente está preparado, listo para lo que venga. Una persona insensata no vela, se duerme, no está listo, no está firme en la fe y su lámpara está sin aceite. Amén. Ahora, no es malo que alguien desea el diaconado o algún ministerio, el obispado. Porque dice en 1 Timoteo 3, 1 al 3, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y mire, apto para enseñar. Apto para enseñar. Hoy en día hay ministros, hay pastores que no enseñan al pueblo la palabra del Señor. Hay predicadores que no traen enseñanza. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y las personas son engañados, engatusados al engaño. Y viven un cristianismo débil. Porque no está, hermano, esa enseñanza. Amén. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Aún el apóstol Pablo mostró esas características. El apóstol Pablo no mostró esas características. En la actualidad existen pastores, predicadores, ministros que predican la palabra a su manera. ¿Y de qué manera? ¿De qué forma? Codiciando ganancias deshonestas, deseando su propio bien y no la salvación de las almas, de los pecadores, de los perdidos. Esto es a lo contrario a lo que el apóstol Pablo hizo, hermanos. El ministerio no es un pasatiempo o un gusto personal. El ministerio es un trabajo. Es la obra del Señor, es la obra de Dios. Amén. Con ese trabajo, con la obra del Señor, en el ministerio, viene consigo mismo prueba, sufrimiento y todo lo que aflige a que Dios eligió. Todo eso viene en el paquete. Amén. Por eso es necesario hacer lo que dice en Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién? En el Señor. Del Señor viene la fortaleza y en el poder de su fuerza. Pero es que Pablo dijo, le doy gracias al que me fortaleció, a Jesucristo. Y aquí dice en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Amén. Solamente en Él, hermano, está la fortaleza. Amén. Regresamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Perdón, al 13. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia, lo hice en incredulidad. Aquí Pablo está diciendo de cómo él era en su vida anterior. Era un blasfemo, perseguidor de la iglesia. Yo digo que él hizo todo eso por ignorancia, porque no conocía del Señor. Dice, oh, que tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Lo que Pablo aquí está diciendo, la fe y el amor de Cristo era todo para mí. La fe y el amor de Cristo no se compara nada más importa. Porque dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. ¿Con qué? Con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.
La gracia fue más abundante. Hermano, la gracia que está sobre ti del Señor es más abundante que los bienes que tú puedas poseer. Filipenses 3, 4 al 8 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero dice el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo esto era ganancia para Pablo. Todo esto era lo máximo para él. En esto se gloriaba él, en esto confiaba él, en la ley confiaba. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. He dejado todo esto por amor a Cristo. ¿Por qué? Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ve lo que dice ahí? Amén. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento. El conocimiento de Cristo, dice él, por eso es que yo estimo todo como pérdida. Todo esto lo tengo perdido, lo olvidé en el pasado. Ya no me importa más, dice Pablo. Por amor de lo cual he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Primera Timoteo 1, versículo 15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, dice Pablo. Ahora lo que Pablo quiere enfatizar es que el Evangelio de Jesucristo es fiel y digno de ser recibido, no él. Sino que las noticias que él llevaba a los gentiles eran, hermano, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. No su presencia de él, no el hombre, porque aquí el que se lleva la gloria es Dios y no el hombre, hermano. El que es digno de gloria y alabanza es Dios. Amén. Nosotros somos instrumentos solamente, somos siervos del Dios Altísimo. Pablo nunca llegó a sentir, hermano, a sentirse grande él. Nunca se enalteció, nunca se glorió en cómo Dios lo usaba. Porque él sabe perfectamente que para eso había sido elegido. Él sabe que ese era su propósito. Ahora aquí vamos a ver 3 propósitos por el cual Dios eligió a Pablo. Y no solamente a Pablo, sino aún a sus hijos, a los cristianos, a todos los cristianos. Dice el 15, sigue diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En primer lugar, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El sufrimiento, la prueba, la aflicción y la debilidad fueron los métodos que Dios usó para llenar a Pablo un ministro de fortaleza para que Dios pudiese salvar a los perdidos, para salvar a los pecadores. Para eso Dios lo eligió. Para eso es que Dios levanta a hombres y mujeres, para que la palabra fiel y digna sea recibida por todos los demás que no conocen del Señor. En segundo lugar, sigue diciendo, el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Segundo lugar dice, para que Cristo Jesús lo usara como principal ejemplo de una gran paciencia aún con los peores pecadores. Para que Dios mostrase su misericordia a través de Pablo. Para que aún cuando él era un perseguidor de la iglesia, mataba, los arrastraba, los encarcelaba,
para que puedan ver cómo que Dios cambia al pecador, cómo es que Dios transforma al impío, para que Dios muestre su soberanía, hermano, para que muestre su amor. Porque Pablo claramente dijo, de los cuales yo soy el peor. Él se creía, él decía que él era el peor de los pecadores. Él fue un testigo cuando mataron al primer cristiano, a joven Esteban. Él estuvo ahí en ese lugar. En tercer lugar dice, aquí está otro punto. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para eso Dios lo eligió. Para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Para que otros se dieran cuenta de que también pueden creer en Él y recibir vida eterna. Ya para terminar. Hermanos, Saulo fue un hombre inteligente, un hombre decidido, de arranque. Pero su vida dio un giro radical, amando, hermano, a lo que antes él detestaba, a los cristianos. Su vida dio un giro totalmente, 360, para después él amar a los cristianos. Cuando antes él los detestaba, los odiaba, él llegó a ser uno de ellos. Aquellos que habían sido víctimas de su odio, pero Dios lo formó a Pablo, lo hizo en un ministro débil, fortalecido. Dios lo levantó como pastor, como fundador de iglesias, como un hombre que enseñaba, como un hombre que predicaba, que evangelizaba, que salía. Dios lo formó en un ministro débil, fortalecido. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo fue un hombre, pero Dios a la misma vez. No estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Filipenses 2. Versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Asimismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esta carta, 1 Timoteo, era la previa a la segunda Timoteo, que la segunda carta sería la última que Pablo escribiría. Por eso es que en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 12 dice, doy gracias a quien me fortaleció. Recorrió una carrera, recorrió él, hermano, mucho sufrimiento, pasó por todo eso. La segunda carta sería la última que él iba a escribir. Y él le da gracias a que lo fortaleció durante su ministerio. Y él sabía que su fin estaba cerca. 2 Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dijo Pablo. Y el tiempo de mi partida está cercano. Qué palabras tan tristes, ¿no? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Nuestro Señor Jesucristo anunció lo mismo a sus discípulos sobre su muerte en Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó
comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermanos, lo que quiero enfatizar es que el cristiano verdadero le es necesario ser débil para ser fortalecido. Amén. Debemos mostrar debilidad ante los ojos de Dios, porque uno que no hace eso, hermano, será un hombre altivo, arrogante, de un corazón duro, no humilde, sino altivo. Aquel que dice, el diablo no puede conmigo, está derrotado. Hay personas, cristianos, que dicen esto: el diablo no puede conmigo, está derrotado. Te digo en esta hora, ten cuidado y no confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. Porque Jesús fue quien venció la muerte y Él es quien hirió la cabeza de Satanás. Él es, no el hombre. Pablo bien sabía que la fortaleza venía del Señor. Dios es quien fortalece. Mis hermanos, quiero que piensen en este momento, los que están a través de las redes sociales. Piensa muy bien y da gracias a Dios por esos hombres que Él levantó para que este evangelio se expandiera. Porque si no, ¿en dónde estuviera tu vida ahorita en este momento? Aquellos que eran borrachos, drogadictos, mujeriegos, que se oponían a la palabra de Dios, ¿en dónde estuviera, si eres ya cristiano, un hijo de Dios, en dónde estuviera tu vida en este momento? Si estos hombres de Dios no hubieran atravesado por esos desiertos, por los sufrimientos, aún dar gracias a Dios por ellos. Amén. Dar gracias aún a Dios por los pastores que predican la palabra. Dar gracias a Dios por esos hombres humildes que pagan el precio Amén. para que otros puedan ser salvos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo realmente? Nos exponemos al peligro, a la vergüenza, a la humillación, a que nos maltraten, a que nos insulten, para que el evangelio sea escuchado. ¿O nos queremos guardar en nuestros hogares para que no nos digan nada? No es pues lo que se debe de sufrir. Ministro, líder, si estás escuchando en esta hora, fortalécete en el Señor. No confíes en tus propias fuerzas. No te confíes de ti mismo, sino del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar.